Bendiciones, pueblo de Dios. Buenas noches, familias, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Sean todos muy bienvenidos en esta noche, segmento Pan de Vida. También recuerde que este momento es que lo tenemos que aprovechar en compartir. Comparta a las familias. Este es el propósito, que compartamos la palabra del Señor. Y así vamos a ir rápidamente y vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, le doy gracias por este tiempo que me permite, Señor, estar aquí y poder dar su santa palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, a las familias que ahí comentan, dan sus saludos. Bendíceles, Padre. A las familias que también miran las grabaciones, bendíceles también, Padre Santo. Y Padre, queremos escuchar su santa palabra, esta palabra que tiene en esta noche. Desde ya abrimos nuestro corazón a poderla recibir y a poderla poner a práctica. En tu nombre, Señor Jesús, le pido también, Padre Santo, que usted sea concediendo cual sea la necesidad de mi hermano, mi hermana, que usted sea supliendo esa necesidad. Padre, conforme escuchan la palabra, así será, Señor, también la respuesta de esa necesidad. En el nombre de Jesús, amado Señor, le entrego este tiempo. Amén y amén. Y también, hermanos, hermanas, familia, recuerde que si necesita oración, aquí estamos para servirle y orar por sus necesidades, unidos orando en el Espíritu Santo. La unidad es fuerte cuando nos unimos todos. Así que vamos a ir a la poderosa palabra del Señor. Siempre seguimos en Josué capítulo 15, verso 16 al 19. Esta es la porción que hoy vamos a estar estudiando. Así que allí vamos a leer esta porción. Dice así: y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sephir y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senath, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, pues que me has dado tierra del Negué, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Vamos a ir a otra porción que vamos a leer ahí en Jueces capítulo 3, verso 9 al 11. Dice así también: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senath, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Senath. Estas dos poderosas porciones nos hablan de este personaje llamado Otoniel, un libertador de Israel. Vamos a ir a qué significa el nombre Otoniel. Significa uno con poder, o el león del Señor. Mire qué poderoso significado. Otoniel era hijo de Kenath, el hermano menor de Caleb. Por lo tanto, era sobrino de este, naturalmente parte de la familia de Judá. Otoniel es un personaje relativamente desconocido en la Biblia,
Pero hay una preciosa información en Jueces que nos dice que este hombre siguió a Jehová con todo su corazón y fue lleno del Espíritu del Señor. Y esa fue la porción que leímos en Jueces 3, 9 al 11. Otoniel fue el primer juez de Israel, dado con su conducta fue buena y recta. Hay varias lecciones que nos enseñan que podemos aprender de este personaje, Otoniel. Lo primero que vamos a aprender en estas lecciones es que como resultado de su confianza en el Señor, Otoniel obtuvo la victoria sobre sus enemigos. Esto fue el resultado de la confianza de él. Los enemigos de su familia eran los habitantes de Kiriat Sefer, que más tarde se conoció como la ciudad de Debir. Debir significa la ciudad de los campeones. Al conseguir la victoria sobre los enemigos de su familia, Otoniel consolidó la fe de su pueblo en el Dios de Israel. Él mismo les mostró al pueblo de Israel esa fe, y él consolidó a través de lo que él hizo, consolidó la fe del pueblo de Israel. La segunda lección que aprendemos es que como resultado de su confianza en el Señor, Otoniel recibió una esposa inteligente. Recordemos que Caleb había ofrecido dar a su hija al hombre que conquistara la ciudad de Debir. Al volver a Otoniel con la victoria, Caleb cumplió su promesa y le entregó a su hija Acsa. Y es allí donde miramos que Otoniel fue tan atrevido. Otoniel dijo, bueno, está dando a su hija, yo voy a ir y voy a hacer esto. Y mire, fue un hombre con visión también, porque tenía visión. Entonces fue y conquistó, destruyó a estos enemigos, y de recompensa y de la confianza de este hombre también, de lo que había él también propuesto en su corazón, ganar, conquistar, le dio de recompensa a Caleb su hija. Entonces miramos cómo Caleb había dado a Acsa también su herencia. Le dio un territorio ubicado en el Negué, una tierra árida. Antes de irse con su esposo, ella inteligentemente pidió a Caleb, su padre, que le concediera algunas de las fuentes de agua que estaban en las partes superiores del Negué. Caleb comprendió perfectamente el pedido inteligente de su hija y le concedió lo que pidió. Pero recuerde que quien le dijo a Acsa que le pidiera esas herencias fue Otoniel. Otoniel le dijo, mira, pedile esto a tu papá. Y vino Acsa y en obediencia a su esposo le pidió esa herencia. Y su papá le dio esa herencia a su hija. Miramos también que allí, como una lectura posterior de lo que pasó con la familia de Otoniel, allí nos permite saber que la familia de Otoniel prosperó mucho a pesar de vivir en las regiones desérticas del Negué. Acsa fue una esposa inteligente que supo hacer provisión de agua suficiente para su familia. Otoniel le había dicho esto a Acsa porque él estaba pensando en su familia, en su ciudad, él estaba pensando, porque acuérdense que la herencia que le había dado Caleb en el Negué era una tierra árida, y por lo tanto ahí se iba a necesitar agua. Entonces ya eso ya lo había como meditado Otoniel, y por eso le dice, pídele tu herencia, pídele las aguas, pídele esas fuentes. Y Caleb, de ver la inteligencia, no solamente le dio las de arriba, sino también las de abajo. Le dio tanto abajo, le dio tanto arriba. Entonces ahí podemos ir a lo espiritual también y miramos, tanto le dio las bendiciones de arriba del cielo como también las bendiciones terrenales. O sea que iba bien equipada, bien llena de toda esa herencia que el papá le estaba dando. Y todos, por supuesto, fueron bendecidos a través de esa herencia. Como resultado también de su confianza en el Señor, Otoniel llegó a ser el primer juez de Israel. Mire cómo lo iba el Señor subiendo a Otoniel. Cada vez lo iba promocionando más. Pero eso era el Señor promocionándolo a una posición alta.
Otoniel recibe la calificación como uno de los buenos y rectos jueces que gobernó a Israel durante 40 años. Otoniel es calificado como un hombre por medio de quien Dios dio dirección al pueblo del Señor. La hermosa expresión, así reposó la tierra durante 40 años. 40 años la tierra estuvo tranquila, con paz. Pero eso fue bajo el liderazgo de Otoniel como juez. Él estaba liderando al pueblo y lo estaba haciendo muy bien, porque por 40 años todo estaba muy bien y había paz, reposo. Esto es algo que podemos ver un resultado muy hermoso, porque él supo dirigir al pueblo, lo supo guiar, lo supo gobernar, lo supo hacer las cosas correctamente. Y este fue un resultado de 40 años de reposo. ¿Qué más aprendemos? Para concluir, estas lecciones nos están enseñando mucho, pero para concluir también hay aplicación y hay invitación. Y la conclusión es que cuando una persona confía en el Señor, toda su vida toma dimensiones que nadie puede imaginar. Lo segundo es que lo que aplicamos de estas lecciones es que una persona que confía en el Señor puede ser de gran bendición para su propia vida, para su familia y para su pueblo. Es que esta era la confianza de Otoniel. Lo tercero, la invitación que nos hace el Señor hoy en esta noche es que hoy es la noche o el día de confiar en el Señor con todo nuestro corazón y esperar en los planes que Dios tiene. En Jeremías leemos que Dios tiene planes para el bien de nuestra vida y no para mal. Aquí aprendemos a confiar. Otoniel confió en el Señor y tuvo buenos resultados. Dios lo usó, lo promocionó, lo llevó en otra dirección, lo dimensionó a una posición muy hermosa. Una posición delegada por el mismo Señor, de ver el corazón de este hombre, de ver la confianza en él. El Señor lo promocionó, lo llevó en posiciones altas. Y no solamente para su vida, sino que para su familia y para el pueblo. Hermanos, esto de tener confianza en el Señor, depositar toda nuestra confianza, nos va a llevar, por supuesto, a lugares altos. Así que si su confianza estaba tambaleando, hoy el Señor le está hablando que su confianza debe estar puesta en el Señor y de todo corazón, para que esos planes de Dios lleguen a el cumplimiento que el Señor tiene para nosotros. Pero esto se basa de confiar en el Señor. Y por eso podemos ver que esa hermosa expresión de que así reposó la tierra durante 40 años. Así reposará con paz su familia, su vida por muchos años. Esa es la fe y la confianza en el Señor. Por muchos años. Saber liderar bien, saber confiar en el Señor y saber también tener una rectitud en el Señor y mantenerse fiel a Él. El Señor nos recompensa. El Señor recompensó a Otoniel tanto con darle una esposa, tanto por respaldarlo para poder conquistarla y poder destruir a esos enemigos de la familia, como también poder ser de bendición para el pueblo de Dios. Tanto para su vida personal, tanto para su familia, como para el pueblo de Dios. Es que el Señor nos da todo el paquete completo. Él no da nada a medias, Él da todo completo. Pero Él ve el corazón y la confianza del hombre, del ser humano. Así que aquí aprendemos esta poderosa lecciones que nos enseñan mucho para vida, o sea, para toda nuestra vida. Este personaje también nos recuerda que nuestro pastor Otoniel Ramos así también tenía este nombre. Y este nombre tiene un significado muy hermoso que quiere decir, que significa uno con poder, el león del Señor. Mire qué significado tan poderoso. Este es el significado de nuestro pastor, de su nombre, que él descansa en paz. Otoniel Ramos, nuestro pastor.
que nos guió dándonos esta gran bendición de la palabra. Y cómo también nos dejó esta palabra, esta semilla en nosotros, en nuestras vidas. Tanto el Señor lo bendijo en todos sus años de vida, como también ha bendecido a esta familia y también a su amado pueblo. Dios así nos habla, hermanos, y son hermanas, y son grandes lecciones que el Señor nos enseña todos los días, conforme a la palabra del Señor, y con grandes personajes que nos enseñan mucho, grandes y poderosas lecciones de vida. Así que, hermanos, gloriosa enseñanza, pero así también vamos a seguir con otra enseñanza que no quiero parar, quiero seguir, y vamos a ir a la otra enseñanza. Prepare también su corazón para que esté dispuesto y tenga la mente abierta, y que avancemos juntos con esta próxima enseñanza que se encuentra ahí en Josué capítulo 17, y vamos a leer el verso 3 y 4. Así que vamos a la gloriosa palabra del Señor, a la siguiente enseñanza. Dice así: pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estas: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Hoy vamos a ir allí a Números capítulo 26, verso 33. Dice así: y Zelofehad, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Mire otra vez, vamos a ir ahí a Números capítulo 27, verso 1 al 11. Dice así: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitada el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les dará la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuvieres hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de éste será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. En Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 15, dice así: y Maquir tomó mujer de Upín y Supín, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofehad, y Zelofehad tuvo hijas. Aquí leímos 4 porciones que nos enseñan todo
lo que vamos a estudiar hoy y aprender hoy, grandes lecciones. Mujeres que cambiaron las reglas de una sociedad. Mujeres que vinieron a hacer la diferencia en una sociedad. La historia de la humanidad está llena de historias hermosas, poderosas. Pero de estas mujeres que hicieron una contribución singular a su sociedad, nos enseñan grandes lecciones. Había un documental sobre la vida de la madre de Juan y Carlos Wesley. Ella tuvo 10 hijos. A cada uno les enseñó a leer con la Biblia el mismo día cuando cumplieron 7 años de edad. Desde muy pequeños les enseñó a orar y a aprender los cantos de la fe cristiana. Ellos fueron los instrumentos que Dios usó para el gran avivamiento evangélico de su época y para que fueran los fundadores de lo que hoy conocemos como el movimiento metodista. Fue una madre, una mujer, que instruyó a sus 10 hijos con la palabra del Señor. Mire, nosotros las mujeres podemos hacer la diferencia para nuestros hijos y también, por supuesto, los padres. Pero en este caso, fueron estas mujeres de esta enseñanza, fueron estas mujeres que vinieron a dar un cambio. Allí también casi todos hemos oído también de hablar de o leído de Carlota Mohon, quien fue como misionera a la China y después promovió el más grande esfuerzo misionero mundial que ha hecho posible que miles de hombres y mujeres vayan a otras tierras a proclamar el mensaje de Jesucristo. Esta mujer hizo la diferencia, una misionera china, Carlota Mohon. Mire, hermanos, hay muchas hermanas, familias que me escuchan, me ven. Hay muchas historias hermosas de mujeres que nos enseñan, como también de hombres. Nos enseñan grandes lecciones. En la Biblia tenemos esta historia maravillosa de mujeres que también hicieron la diferencia y contribuyeron notablemente por el bien del pueblo del Señor. Personalmente, a mí me emociona oír estas grandes y estudiar estos grandes personajes que han hecho cambios grandes en la sociedad, tanto en los tiempos bíblicos como también hoy en día. Hay grandes mujeres que han hecho la diferencia, que se han mantenido y que también el Señor las ha llevado a posiciones altas, tanto hombres como mujeres. Pero en este caso, en esta enseñanza, estoy hablando de mujeres que hicieron la diferencia y que hablan y hablarán siempre. Recuérdese de Ana, la mujer que oró para que Dios le diera un hijo. Y Dios le concedió esa petición de su corazón, le dio un hijo, ese hijo que ella deseaba, pero lo recibió, el Señor se lo dio a través de esa insistencia de oración. Una mujer de oración, Ana, Dios le concedió su hijo, un profeta, nada menos que un profeta, Samuel. Y ella, muy sabia, se lo entregó al Señor. Y esto es lo que tenemos que hacer. La importancia de presentar a nuestros hijos al Señor. Nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. Él solamente nos los da prestados. Y Ana es una figura que nos enseña que ella, así como le pidió al Señor su hijo, así también fue entregado. Ella lo entregó al sacerdote Elí y el niño creció en la casa de Dios y fue instruido en la casa de Dios. Y allí tuvo un llamado grande como profeta en la casa del Señor. El Señor mismo le hizo ese llamado. Fíjese cómo la importancia, cómo nosotros como madres marcamos a nuestros hijos y la importancia de presentárselos al Señor y entregárselos. También en la Biblia nos enseña a otro personaje llamada Lidia, que encontramos en Hechos. Ella era una mujer comerciante, piadosa y temerosa del Señor. Era una mujer de negocios, una mujer que tenía su empresa también. Tenía muchos talentos y esos talentos los llevó a ser una gran empresaria. En aquel tiempo, por supuesto, era comerciante, pero también era piadosa, o sea, también tenía un temor reverente al Señor.
¿Cuántas mujeres hay que tienen sus negocios, pero le temen tanto al Señor y son tan fieles, tan íntegras, y sus negocios van de victoria en victoria y de triunfo en triunfo? ¿Por qué? En la Biblia nos enseña que hay también mujeres de negocios. Entonces podemos ver cómo la creatividad también viene a traer tantos resultados buenos, tanta cosa que podemos tener nosotras las mujeres, como los hombres también, por supuesto, tienen sus lados grandes empresarios, como también mujeres grandes empresarias. Miramos también allí cómo esta mujer fue por su iniciativa y su entusiasmo que abrió su casa para que se fundara la primera iglesia cristiana allí en Filipos. Esta llegó a ser la primera iglesia en Europa. Cómo esta mujer de negocios abre las puertas de su casa y allí empieza un estudio bíblico y empieza una iglesia. Mire, la importancia de que una mujer o un hombre de negocio le dé lugar al Señor y le sea fiel al Señor también, porque allí ella era consciente de que solo por Dios tenía ese negocio, que solo por Dios tenía la habilidad, la creatividad para tener el negocio. O sea, solamente Dios. Entonces ella le da el lugar y abre las puertas de su casa para que se predique el evangelio. Gloriosa enseñanza nos da también el Señor, porque nosotros a veces andamos muy ocupados en otras cosas o en nuestros propios negocios aún, y dejamos al Señor de último o solamente cuando lo necesitamos lo buscamos. No, este es un ejemplo. Lidia es un ejemplo que ella abrió las puertas de su casa y allí se abrió una iglesia. Imagínense qué bendición esta mujer no obtuvo. El Señor le dio grandes recompensas porque le permitió que se hablara de su santa palabra. Veamos a estas 5 mujeres también que cambiaron las reglas de su sociedad para el bien de todas las familias de Israel. Esta es la presentación que el libro de Josué hace de ellas. Ahora bien, Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino solo hijas. Los nombres de estas ya los leímos y que fueron allí, ya los leímos varias veces, pero lo que aquí vamos a aprender y lo que el Señor nos enseña es que esa heredad, esa herencia, ellas la reclamaron. Y el primer punto que vamos a aprender de esta lección es que la hermosa historia de las hijas de Zelofehad nos muestran grandes enseñanzas. Zelofehad era descendiente de José por medio de su hijo Manasés. Zelofehad fue uno de los que salió de Egipto con todo el pueblo. Por ser mayor de 20 años cuando se dio el éxodo, fue culpable del pecado de desobediencia de todo el pueblo. Murió en el desierto. Zelofehad no tuvo hijos, pero sí tuvo 5 hijas. Cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, estas 5 muchachas sabían que por ser mujeres no recibirían una tierra que pudieran llamar de su propiedad. Se pusieron de acuerdo y fueron para hablar con Moisés para pedirle que se considerara darles la porción de la tierra que correspondiera a su padre. La importancia de ver, ellas eran conscientes que había una ley que no podían darles esa heredad a las mujeres. Mire, siempre la mujer en aquel tiempo la tenían por un lado allá, solo para tener hijos. Pero ¿sabe qué? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a quitar todo eso. Pero aquí también, desde aquí se ve también cómo el Señor le da el lugar a la mujer también. Aquí podemos ver que ellas vinieron y rompieron algo que ya estaba, pero vinieron y reclamaron su herencia. No solamente porque su papá no tuvo hijos, no podían recibir su herencia. Era algo que era injusto. Ellas hicieron injusticia y reclamaron su herencia. Moisés consultó con el Señor y recibió la aprobación por hacerlo así. Así que Moisés obedientemente le pide a Dios y Dios le da la aprobación. Esa herencia les pertenece a ellas. La importancia de ver cómo el Señor le da lugar también a las mujeres. Las familias de Manasés se dieron cuenta de que ese arreglo era peligroso, pues si las muchachas se casaban con hombres de otras tribus, la heredad de la tribu de Manasés se disminuiría y la tribu perdería por
parte de su territorio. Moisés se dio cuenta de la validez de las razones de la tribu de Manasés y estableció que las muchachas podían recibir su herencia, pero debían casarse con hombres de la misma tribu. Ellas lo hicieron así y con eso se logró un acuerdo para el bienestar de todos. Es que cuando el Señor habla, así es. El Señor ya le había hablado a Moisés y le había dicho que era una aprobación, eran aprobadas a recibir su herencia. Por lo tanto, también ellas tenían que obedecer lo que seguía. Tenían que casarse con los de la misma tribu para que la herencia fluyera y siguiera. Y ellas lo hicieron. Ellas cumplieron también. Entonces miremos cómo el Señor da la aprobación, como también ellas también dan la aprobación de su obediencia. Es que así es, debemos de caminar así en obediencia a lo que el Señor dice, en obediencia también, porque ellas se sujetaron también a que Moisés consultara con Dios y consultara, por supuesto, con Josué. Todo esto va en conjunto y cómo la obediencia trae buenos resultados todo el tiempo. La siguiente lección es que aprendemos de este relato, es que aprendemos que las mujeres sí pueden cambiar la sociedad. Sí pueden cambiar la sociedad. Aquí podemos ver que en la misma palabra de Dios lo dice. Sí puedes, hermana, sí puedes hacerlo. Sí puedes, mujer de Dios, mujer temerosa de Dios, sí puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Hasta ese tiempo en la sociedad hebrea a nadie se le había ocurrido que las mujeres podían tener una propiedad. De una manera inteligente, las hijas de Zelofehad reclaman una nueva posibilidad y lo lograron. Se atrevieron, se arriesgaron, porque miren, hermanos, en aquel tiempo para ir y acercarse hasta donde estaba Moisés no era nada fácil, era una gran multitud. Y a las mujeres siempre las tenían como para un ladito. No pensaban en que ellas podían poder tener herencia, poder tener tierra. No pensaban en aquel tiempo, pero ellas rompieron todo eso. Ellas tomaron una decisión y juntas se pusieron de acuerdo y fueron y se arriesgaron, se desafiaron, se retaron y fueron hasta donde estaba Moisés a reclamar lo que les pertenecía a ellas. Miremos ahí el desafío que ellas tuvieron. Hicieron una parte que tenían que hacer, desafiarse. ¿Tuvieron miedo? Claro que tenían miedo, porque todos podían estar en contra de ellas. Todos podían ir en contra de ellas, aún al mismo Moisés y el mismo Josué. Pero llevaban el respaldo de Dios, porque Dios es un Dios de justicia. Y la justicia se hace ver, se hace sentir y se hace ver. Por lo tanto, ahí miramos cómo el Señor peleó por ellas, cómo el Señor las defendió, porque ellos llevaban al Señor adelante. Y el Señor las respaldó. Así que el respaldo de Dios está allí siempre y cuando seamos temerosas de Dios, sirvamos a Dios y hagamos las cosas que Él demanda en su palabra. Hasta ese tiempo, la sociedad consideraba que la mujer era propiedad de su padre o de su marido. Por medio de esta reclamación, rompieron todos esos esquemas, esas leyes, ellas lo rompieron. Se guiaron por medio del Espíritu de Dios. Aprendemos que el Señor escucha y responde las reclamaciones de las mujeres. Claro que sí. Moisés llevó el caso delante del Señor y el Señor concedió la petición de aquellas mujeres. Se afirma el principio de que el hombre es cabeza de la familia. Claro que sí, el hombre es la cabeza. Esto no se le está quitando la posición que el hombre tiene como cabeza. Claro, él sigue siendo la cabeza, el hombre. Pero se afirma el principio de igualdad entre los sexos delante del Señor para los asuntos de la vida religiosa y cotidiana. El Señor nos ve por igual, tanto al hombre como a la mujer. Nadie es más y nadie es menos. Somos iguales delante del Señor. Aprendemos que hay un enorme
una enorme bendición cuando las hijas se casan con hombres que pertenecen a la misma familia de Dios. Es una enorme bendición. Por eso es importante que nuestras hijas se casen con hijos de Dios, temerosos de Dios. En este caso, ellas tenían que casarse con varones de la tribu de Manasés. Y ellas lo hicieron. Obedecieron. Por extensión, comprendemos que las hijas de los creyentes en Cristo Jesús deben casarse con varones de la familia del Señor, a fin de no perder su herencia y valores espirituales. Para concluir y para aplicar, y también para la invitación que nos hace el Señor en este hermoso mensaje, es que las mujeres pueden acercarse con toda confianza delante del Señor para presentar los asuntos vitales de la sociedad en el cual vive o vivimos. Las mujeres deben reconocer que en su hogar el hombre ha sido puesto por el Señor como cabeza. Este orden de autoridad es bendecido por Dios y preserva a toda la familia. Las mujeres y los hombres pueden acercarse delante de Dios en igualdad de condiciones y oportunidades. La invitación es que hombres y mujeres, las lecciones de la Biblia son para ponerlas en práctica, no para cuestionarlas o hacer conjeturas sobre su validez para nuestros días. Qué poderosa y bendición que nos da el Señor a través de su palabra. Hermanos, grandes enseñanzas, hermanas, grandes enseñanzas que el Señor nos ha dado. Tanto he dado estas enseñanzas acerca también de los personajes de hombres como también personajes de mujeres. Dios hablándonos tanto al hombre, tanto a las mujeres. Dios es un Dios de amor, un Dios que nos habla justo y a tiempo. Por eso nosotros, como hijos de Dios, podemos hacer la diferencia en este mundo que vivimos, ser de buena influencia, influenciar la palabra de Dios, influenciar nuestro testimonio, influenciar también nuestros principios y influenciar a las generaciones venideras, lo que el Señor nos enseña a través de su santa palabra. Enseñarles a estas generaciones, a las nuevas generaciones, el temor reverente a Jehová, que ese es el principio de la sabiduría. Así es que, hermanos, quiero hacer esta oración. Oremos. Padre Celestial, le doy gracias por estas grandes enseñanzas que hoy nos ha enseñado, grandes lecciones de vida que tomamos, recibimos y pondremos a práctica. Gracias por hablarnos en esta noche. Gracias por siempre estar allí pendiente en estarnos hablando, Señor, en estarnos guiando, en estarnos instruyendo. Gracias, Padre Santo, por su poderosa palabra. Señor, la hemos recibido y también la aplicaremos y también la pondremos a práctica y también la compartiremos. Ese es el propósito de su santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que, Padre, si había alguna duda, alguna petición muy fuerte en mi hermano, mi hermana, sé, Señor, que a través de su palabra usted ya habló y le damos gracias desde ya. Y toda duda se va, porque la palabra trae la respuesta indicada en el momento preciso. En tu nombre, Señor Jesús, he orado, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Familias, deseo de todo corazón que esta palabra haya ministrado su vida y que haya compartido también esta palabra. Segmento Pan de Vida. Mis hermanos, mis hermanas, familias, gracias por estar ahí pendientes, por sus comentarios, por sus saludos. Sigamos, que seguimos con el libro de Josué más adelante, el próximo miércoles. Y también aquí están mis amadas hijas, escuchando la palabra del Señor, y también ellas han escuchado el mensaje y también lo comparten. Así que unidos compartiendo lo que el Señor nos está dando hoy en estos tiempos que necesitamos tanto palabras de vida, palabras de bendición, el pan de vida. Familias, recuérdese nuestro culto el viernes a las 7:30 en el templo, en la casa de Dios, y el domingo recuerde siempre el culto de oración a las 2 de la tarde y nuestro culto evangelístico a las 3
Dios me los bendiga a todos. Pasen feliz noche. Les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.